Es momento también de hablar de economía. Repetimos, Carlos, un sector importante en el cual, por supuesto, nos preguntamos las cifras o lo que dijo el mandatario, el presidente Pedro Castillo en su mensaje a la nación, ¿son acordes a lo que se vive, a lo que se siente, más allá de la percepción? ¿Cómo vamos a culminar también este año? De eso vamos a conversar, vamos a hacer un análisis con Alonso Segura, exministro de Economía, acerca de lo que dijo el mandatario en este sector tan importante. Señor Segura, buenos días, bienvenido a Ampliación de Noticias. Buenos días, ¿cómo están? Carlos y Ivana, muchas gracias por la llamada. Muy buenos días. Primero conocer si en realidad hubo aspectos resaltantes en materia económica en el mensaje del presidente de la República, Pedro Castillo, este 28 de julio, y aspectos que puedan ser tangibles. Sí, bueno, digamos, lamentablemente es un discurso que no se ajusta a lo que están viviendo los peruanos, ¿no? En el día a día. Podemos hablar de muchas cifras, pero si uno extrapola lo que dijo, era básicamente que todo estaba yendo muy bien, el PBI creciendo, el empleo creciendo, la inversión privada muy bien, y entrando a distintos sectores, pues todo iba viento en popa, ¿no? Yo creo que eso no se condice con lo que sienten los peruanos hoy en día, ¿no? Pero para presentar esta imagen da una serie de cifras salpicadas que no están dadas en el contexto adecuado y algunas son erradas, ¿no? Entonces, es un discurso que no refleja la situación, es un discurso que tampoco permite o da señales de que el gobierno haga realmente mea culpa, se diga tengo que corregir hacia adelante todo lo que he hecho mal en estos últimos 12 meses, que ha sido bastante, ¿no? Esa es básicamente la situación. Podemos entrar en la parte que quieras, empleo, inversión privada, crecimiento, temas sectoriales, lo que usted prefiera, ¿no? Sí, usted ya ha señalado en una entrevista, señor Alonso Segura, que en el discurso ha habido varias imprecisiones. Si por favor nos puede señalar cuáles son las principales que usted ha podido advertir. Sí, básicamente todo ha estado teniendo triunfalismo y sin contexto, ¿de acuerdo? En economía uno tiene que analizar las cifras, primero que sean correctas, pero segundo, que estén con un contexto adecuado. Entonces, por ejemplo, ellos dicen, la economía peruana ha crecido en la primera mitad del año 3,5%. Dicen, somos la economía que más ha crecido en la región. No somos la economía que más ha crecido en la región, Chile ha crecido más, Colombia se espera que siga creciendo más, etcétera. Pero más allá de eso, el problema que hay es que esta primera mitad del año se ha dado en un contexto en que los precios de nuestras exportaciones han sido récord en 50 años, o sea, no se hayan visto en 50 años. Cuando eso ocurre en la economía peruana, con ese impulso de cola muy fuerte, la economía, la inversión privada, la generación de empleo, todos tienden a acelerarse de manera significativa. Ustedes recordarán cuando hubo buenos precios de materias primas durante el año 2006, 7, 8, después hubo una caída y después el 2010, recordarán que la economía peruana crecía al 6, 7, 8%. No sé, creo que todos lo recuerdan. Y el empleo, la inversión privada crecía a doble dígito, la inversión privada, etcétera. Entonces, crecer 3, 3,5, como ha sido la primera mitad del año, con este impulso es realmente preocupante. La economía debió crecer básicamente al doble, ¿de acuerdo? La economía peruana ha crecido a esas tasas cuando el precio del cobre no estaba en 4,60, 70, sino estaba en 2,50, 2,80, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un ejemplo, pero lo dicen de manera triunfalista. Además que se espera que en la segunda mitad, porque el crecimiento va hacia abajo, está yendo hacia abajo, en la segunda mitad del año el crecimiento esté por debajo de 2. Eso si la economía mundial no se complica más porque ya se complicó, ¿de acuerdo? Pues ahí tienes un ejemplo. Cuando hablan de inversión privada, dicen, la inversión privada se espera este año que dan un cifra, 44.000 millones de dólares, dicen, ya, equivalente a eso. La misma que el año pasado, que es récord histórico. De nuevo, la del año pasado no se ve a ellos y con este impulso de cola externo lo que debería pasar es que la inversión privada se acelere. Y básicamente, antes de la caída de precios de materias primas, el Banco Central y el MEF ya habían dicho optimistamente que la inversión privada no crecía este año. O sea, algo atípico. Digamos, no estoy hablando de los últimos 10, 15, 20 años. Estamos hablando desde la época del guano, el salitre. Cuando hay un boom externo, la inversión privada, el crecimiento económico en Perú despega, vuela, ¿no? Sin embargo, ellos esperaban cero. Ahora, las proyecciones más realistas del sector privado, analistas, etcétera, es que la inversión privada se contraiga este año.
¿ok? Y el próximo año. La única pregunta es cuál va a ser el tamaño del número negativo, y más ahora que ya que cayeron los precios de materias primas. En empleo podemos decir lo mismo. Sacan un número en absoluto, hemos generado 500.000 de empleos, dicen. Bueno, si así va a ser la cosa, entonces el gobierno previo en un año generó 2,5 millones de empleos, ¿no? Porque hay el efecto reapertura, pues, ¿no? Reabriste la economía, la gente regresó a su trabajo, entonces ese efecto todavía estaba. La pregunta es si has generado suficientes empleos y la respuesta es no. De hecho, en el trimestre, la última cifra que tenemos en encuestas INEI es a marzo de este año, en el trimestre enero-marzo, el empleo cae con respecto a diciembre, el empleo total, digamos, la población ocupada cae, ¿no? Entonces, de nuevo, lo sacan de contexto y esconden, por ejemplo, que las cifras de calidad de empleo todavía son muy malas. El subempleo ha crecido en como 900.000 trabajadores, que es un criterio económico. Este empleo que se ha generado es en empresas de menos de 10 trabajadores. Las empresas de más de 10 trabajadores han destruido empleo, ¿de acuerdo? Lo cual te señala la precariedad del empleo que se está generando, que se refleja también en el ingreso promedio, que todavía está por debajo, en soles nominales, en soles lo que reciben, por debajo del 2019. Si le añadimos la inflación, estamos hablando de una contracción de poder de compra de 15, 16% más o menos, que es muy fuerte. Entonces, la pregunta es, ¿hay razones para celebrar, como básicamente ha hecho el presidente en su discurso? Yo creo que no. Y ahora, todas estas cifras, señor Segura, y todo este tema relacionado a, claro, la calidad de empleo, la calidad de salario, cuánto ganan los peruanos, ¿nos podría quizás llevar a hacer una ligera proyección de cómo vamos a concluir este 2022? Mira, es difícil hacer una proyección con números, pero básicamente, si tú tienes que estabas generando muy poco empleo, sobre todo muy poco empleo de calidad, hasta hace 2 meses, porque las cifras que dan, como ves en el retrovisor, hasta que sale la data, digamos, del momento, son de un par de meses hacia atrás, en promedio, ¿no? Y es ahí recién cuando el precio de las materias primas, el cobre, el zinc, comienza a caer, ¿de acuerdo? Entonces, el tema es, si tú con esos precios tenías un crecimiento muy laxo y que era cada vez más débil, y la inversión privada estaba con tasa de crecimiento cada vez más baja, si se iba negativo, y empleo estaba generando muy poquito. De hecho, empleo, como dije, el primer trimestre del año se contrajo, con este efecto externo ahora sí negativo, no solo por inflación, que carcome el poder de compra en los hogares. O pregúntale a cualquier hogar cómo lo está sintiendo y te va a decir no me alcanza. He tenido que reducir el número de comidas al día, o he tenido que reducir la ingesta calórica, es decir, he tenido que pasar a otras cosas más baratas, pero que no alimentan tanto. Eso es lo que te va a decir la mayoría de los hogares, ¿no? Entonces, eso se va a agudizar, ¿de acuerdo? Lo cual llama a 2 reacciones fundamentales. Una es que ha debido preocuparse el gobierno antes de proteger temporalmente a estos nuevos pobres vulnerables. Lo hemos venido diciendo, ha reaccionado tarde y mal, ¿ok? Y de manera ineficiente, de manera poco competente, lo cual es esperable si uno ve los funcionarios que han nombrado partiendo por el propio gabinete, ¿de acuerdo? Y lo otro es, tengo que buscar que el sector privado sea dinámico, ¿no? Porque es la principal fuente de generación de empleo. Pero sin embargo están en una agenda de sacar normas laborales desde el Ministerio de Trabajo y el gobierno, digamos, que son destructoras de trabajo, ¿no? La norma del Decreto Supremo de Tercerización, el de Relaciones Colectivas de Trabajo para sindicalización, negociación colectiva y derecho a huelga, es decir, con una agenda ideologizada que sabemos que no genera empleo sino que lo destruye, y además se enfoca en un pequeño porcentaje de formales que va a hacer que sean cada vez menos, cree que entonces va a solucionar los problemas. De hecho, no lo cree. Lo que pasa es que están normando, legislando para sus bolsones, lo que creen que son sus bolsones de apoyo, ¿de acuerdo? Y el resto de los peruanos, ya que se las vean, ¿no? Entonces es lamentable, lo que están generando es contribuyendo a generar más hambre y más precariedad en el empleo de los peruanos, ¿no? Y lo peor es que siguen por esa senda, porque para ellos todo está perfecto. Entonces sigo como estoy.
Le quería consultar, señor Alonso Segura, lo que ha dicho el presidente en su discurso, y lo entendemos así, es un reporte, ¿no?, alcanzado por el Ministerio de Economía, lo cual resulta preocupante porque esto implicaría que la cartera de Economía, ¿no?, que tiene como líder a Oscar Graham, no tiene claro el rumbo del país y consideramos que está partiendo de un diagnóstico errado, tal como usted nos está comentando. Le voy a pedir su respuesta, por favor, después de Trujillo, y estamos en diálogo con el ex ministro de Economía, Alonso Segura, analizando el mensaje del presidente de la República en relación a los temas económicos abordados en su discurso por Fiestas Patrias. Le consultaba, señor Segura, sobre el papel que está cumpliendo el señor Oscar Graham, ministro de Economía, al permitir, en todo caso, que se ofrezca esta información económica de manera imprecisa y hasta cierto punto errada para los peruanos. Mira, la responsabilidad mayor en realidad no recae en el Ministerio de Economía. Como sabes, quien escribe el discurso no es el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía manda insumos para que se arme el discurso. Creo, obviamente todo discurso 28 trata de mostrar logros, pero es tan grave la situación, digamos, que uno hubiera esperado mea culpas, ¿no? Sí creo que se le fue la mano en términos de mandar cifras que reflejan una situación que no lo es, pero quien lo pone en el discurso son los asesores del presidente, ¿no? Y te puedo poner un ejemplo. El Ejecutivo, una de las pocas normas que observó, de las inconstitucionales y fiscalmente responsables que ha aprobado el Congreso, fue la norma de migración de los CAS-COVID a CAS regular, ¿de acuerdo? Sin embargo, en el discurso, ¿y por qué la observa? Básicamente por observaciones que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas desde el punto de vista presupuestal. ¿Okay? Sin embargo, pese a esa observación, el presidente lo menciona en el discurso como que fue un logro del Ejecutivo, que ayer el Congreso lo ha aprobado por insistencia, ¿no? Entonces hay veces absolutas inconsistencias, y eso no se ve al Ministerio de Economía y Finanzas. Esa es la improvisación, el oportunismo de la gente que está en el entorno presidencial, ¿no? Entonces, de nuevo, quien tiene que ponerlo en contexto es el equipo del presidente. Claro, ahí depende cómo funcione, ¿no? Finalmente el discurso lo redacta el entorno presidencial, pero yo dudo que en estas circunstancias, por ejemplo, cuando el Ministerio de Economía por lo general no le hacen caso, cuando da recomendaciones, cuando manda observaciones a leyes o cuando recomienda que hagan, digamos, presenten, reclamas al Tribunal Constitucional porque las leyes son inconstitucionales y no le hace caso el gobierno, eso es culpa del presidente, digamos, no le hace caso el presidente, es un presidente. Entonces acá yo dudo pues que al ministro de Economía le hayan dado el borrador del discurso y le digan, a ver, ¿estás de acuerdo? Es un aburrido. Entonces, de nuevo, acá la responsabilidad fundamental de las malas decisiones en materia económica y social recae no en el MEF tanto, sino en el resto del gobierno, presidente y los ministros que han nombrado la gran mayoría, que no cumplen los requisitos para ocupar una cartera ministerial, y de los altos funcionarios que han nombrado en otras dependencias públicas, que ya sabemos pues que saltan escándalos todos los días, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser cuidadoso con eso. El principal error en materia económica del gobierno, uno de los principales, es no escuchar a su ministro de Economía, que es un ministro de Economía competente. ¿De acuerdo? ¿Se le puede ir la mano optimismo también a veces? Seguramente sí. ¿Pueden cometer errores? Seguramente sí. Pero los que lo cometen sistemáticamente son el resto del gobierno, al no escuchar y al tomar otra senda, ¿no? Ahora, señor Segura, uno de los grandes ausentes fue hablar de los motores económicos que podrían hacer crecer al país en el 2023, ¿no? Es decir, no hubo, digamos, algunas proyecciones o luces de qué podría ser ya para los próximos años, o por lo menos de qué sectores o cómo cogernos. ¿Cuáles vendrían a ser estos motores? Mira, es complicado, ¿no? Lo que pasa es que es un discurso en que es difícil que pudiese hablar de motores porque están obstruyendo o cerrando todos los motores que podrían haber. Minería era un motor que ha venido los últimos 2 años y tenía buenas perspectivas, en un horizonte de mediano plazo, por toda la transición verde, digamos, la transformación verde, que es muy demandante de cobre. Entonces, en mediano plazo hay muy buenas perspectivas del cobre, pero en este momento, con una posible recesión en varias economías importantes a nivel global, incertidumbre, se ha caído el precio del cobre temporalmente, ¿no? Pero digamos, cuando tenías precios récord, la minería no caminaba porque hasta el propio gobierno, primeros ministros que boicoteaban proyectos mineros, generan incertidumbre con toda esta normativa laboral, la normativa de consulta previa. Ahora las rondas campesinas las han incorporado para que se les consulte cuando no califican para ser actores que se les consulten. De nuevo, otra medida en la cual el gobierno
trata de impulsar normas a veces con el Congreso, para, digamos, beneficiar a lo que consideran sus bolsones de apoyo, pero lo que va a hacer va a retraer las oportunidades de generación de empleo en el Perú, porque va a retraer la inversión privada, ¿de acuerdo? Entonces, en ese contexto, digamos, es difícil. Exportaciones, el mundo enfrenta un año complicado, tú deberías de tratar de generar las condiciones para mayor inversión privada y a su vez mayor empleo. Pero es imposible con este gobierno esos factores, y eso va por encima de lo económico. ¿Cómo vas a generar confianza con digamos, la experiencia de discursos, acciones, nombramientos, etcétera, del gobierno? Y además hay que decirlo del Congreso de la República. Entonces, cuando piensas en motores inmediatos para el 2023, digamos, no es que haya alguno claro. ¿Por qué? Porque impulso externo, salvo que se recuperen los precios de materias primas, no va a haber. Ahora, igual los precios son razonablemente buenos, pero tienes un impulso negativo. Cuando el cobre se te cae de 4.60, 4.70, 3.30, 3.40, 3.30, 3.40 en absoluto es un precio razonablemente bueno, ¿de acuerdo? No es el 2.50 o 60 que hubo en la época cuando estuve yo, por ejemplo, en un momento, en el gobierno, pero digamos, tienes impulso negativo. Pero igual deberías entonces generar condiciones para que caminen más proyectos mineros, para que haya más inversión de mantenimiento, de exploración, etcétera. ¿Eso lo están haciendo? La respuesta es no. Para generar empleo, para que haya inversiones en otros sectores, en general, sectores enfocados en demanda interna, por ejemplo, no existen. Estás endureciendo el marco laboral. Entonces las empresas formales se van a retraer en todos los sectores, en todos. Entonces estás generando condiciones como para que en un contexto coyuntural, no sabemos cuánto va a durar, pero coyuntural, de una complicación externa y con subida de precios que ya deberían comenzar a ceder, ojalá, pero va a ser un descenso que va a tomar tiempo, ¿no? La inflación va a tener un descenso que va a tomar tiempo. Tú estás poniendo más piedras en el camino. Entonces acá el gobierno debería, digamos, tratar de generar condiciones en general para que pueda haber inversión y contratación de mano de obra, ¿no? Y no lo está haciendo. Ahora, hablemos un poco de lo que has mencionado. Tú ves la parte de agricultura y la parte de producción, y no hay una sola mención a productividad, formación de cadenas de valor, integración de la MIPE a cadenas de valor, nada, el discurso está vacío. Hablan de su segunda reforma agraria, que es un cascarón vacío ideológico, pero no entran en lo que se requiere: innovación en el campo, como dice, integración de los pequeños a los grandes, cómo apoya el Estado en esa integración para llevarlos a mercados, etcétera. Cero. Se festejan la adquisición de fertilizantes, que ya vimos que ha estado escándalos presenta corrupción, incompetencia, que no los pueden adquirir. No sé si ya en la tercera lograron adquirirlo la semana pasada o no, creo que no, pero supongamos que sí. Han visto quiénes van a ser los beneficiarios, a qué precio y cómo van a distribuirlos, cómo almacenarlos y colocarlos. Estamos tarde. Solo dicen precios de nuevo. Entonces, el problema que tienes ahí, tienes mil problemas, pero es que no tienen idea para dónde llevan la economía. Lo único es como normo para bolsones de apoyo, así como transportistas ilegales en el pasado, etcétera. Claro. Profesores, su sindicato, el sindicato que ya sabemos, infame, vinculado a intereses oscuros. Entonces, ese es el problema, ¿no? Entonces, si tú me dices cuáles tienen perspectivas, bueno, por las decisiones y acciones de gobierno y Congreso, estás poniéndole piedras a todo lo que es empleo formal, actividad formal en el Perú. A todos los sectores. Ahora, señor Segura, en un contexto externo complicado, ¿no? Esa es lamentablemente la situación. Hay un tema que también preocupa, pero que no se comenta mucho, señor Segura, relacionado a la ejecución del presupuesto en obras en los ministerios. ¿En qué situación se encuentran? Mira, te diría que ahí el principal problema, vamos a ver cómo termina, porque el porcentaje más significativo de la inversión pública se ejecuta en el último trimestre del año. Y ahí te juegas, ahí te juegas el partido, ¿de acuerdo? Disculpen. Entonces, el gobierno empezó terriblemente mal. Los primeros 6 meses de gobierno la inversión pública se contrajo, ¿de acuerdo? Se contrajo de manera importante. El último trimestre del año pasado, y el que es cuando ya se comienza a ver la mano del nuevo gobierno, el primer trimestre de este año. Hubo contracción de inversión pública fuerte, ¿no? Después hubo un par de meses en que estuvo más o menos plana, y curiosamente los últimos 2 meses, junio y julio, la inversión pública, ha crecido. Particularmente en julio había un crecimiento de inversión pública fuerte, muy fuerte, ¿ok?
Es muy pronto para saber si es una cifra errática y de ahí regresan a su promedio, ¿de acuerdo? Si lo vemos, cómo va la ejecución de la inversión pública a lo largo del año, hasta mayo, digamos, era terrible. Con las cifras de junio y julio, está en un año promedio, casi promedio con lo que ha habido en otros años. Está un poquito por debajo del 2021, por ejemplo. Está claramente por debajo de lo que fue el antes, 2014, 2015, por ejemplo, pero un poco por encima de los años pues terribles del 2017, esos ahí que cuando entró InverTP, ¿no? Entonces, ya con estas cifras es como que en números están ahí en promedio, ¿no? Pero preocupa incluso, la calidad, pero ¿cómo se entiende, de la por ejemplo, inversión? señor Segura, el Ministerio de Desarrollo de Inclusión Social, 0%? ¿Cómo se explica esto? Sí, lo que pasa es que hay que ver, estoy hablando de la ejecución de proyectos, hay que descomponer el presupuesto en lo que es inversión pública y lo que es gasto corriente, digamos. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social reparte bonos, básicamente, programas sociales y bonos de distintos tipos ahora, ¿no? Entonces, tiene un presupuesto muy pequeñito de inversión pública, ¿de acuerdo? Los que son importantes en inversión pública son el Ministerio de Transportes número 1, el Ministerio de Vivienda número 2, ¿de acuerdo? Entonces, hay también algunos comentarios, ¿no? Son ministerios en los cuales el principal, ya hay evidencia, digamos, indicios importantes, creo que más que indicios, de corrupción en lo más alto en entrega de obras por beneficios al entorno presidencial, ¿no es cierto? Entonces uno se pregunta, bueno, no solo el número de la inversión, es cómo estás adjudicando los proyectos, cuál va a ser la calidad de los proyectos, cuál es el sustento para esos proyectos. Y también ha habido denuncias sobre el otro ministerio, el Ministerio de Vivienda, de nuestros colaboradores eficaces, ¿no? Sí. De que también hay una red de corrupción cercana al presidente de la República siendo investigado por eso, ¿no? En general. Entonces, son 14 de los 19, sí, de los ministerios. Sí, claro. Entonces, el tema es, si lo vemos en números, como dije hace 2 meses, uno decía terrible. Hoy día lo ve, ok, se están nivelando, ¿de acuerdo? Habría que esperar. El tema, hay 2 frutas, hay que esperar. Ahora, el otro tema importante, no perdamos de vista, ojalá la inversión pública mejore la calidad, no tengamos estos problemas de corrupción, limpie, tenga ministros competentes, ministros honestos, por lo menos ex ante que sean honestos. Hay circunstancias en que uno cree que una autoridad pública es honesta y se da cuenta después de que no lo es, o presuntamente no lo es, ¿de acuerdo? Acá uno sabe antes que no lo es porque hay tiene un rosario de acusaciones, investigaciones, igual los nombran, ¿no? Y ahí tenemos las evidencias. Pero lo otro importante, que es lo que quería comentarles, es, recuerden, 4 de 5 soles de inversión en el Perú son inversión privada. Entonces, así la inversión pública llegase a crecer un poquito este año, que no lo sé, porque no sabemos cómo va a terminar, podría caerse también, vamos a verlo. Eso no te va a mover la aguja sobre actividad económica en corto plazo, porque va a depender de inversión privada. E inversión privada sí sabemos que se va a contraer por acciones del gobierno. Y el próximo año también se va a contraer en la ruta que vamos. Entonces, tenemos que poner el foco nuevamente en cómo hacemos para generar un entorno propicio a la inversión privada y a la generación de empleo en el Perú que necesitan los hogares, que se recuperen sus ingresos. Podrá haber paliativos para algunos diábonos, pero necesitas que sus ingresos se recuperen por su trabajo en el día a día. Sí, efectivamente. Por eso sin duda, está señor en Segura. ¿no? Sí. Sin duda que se necesitan pues medidas y decisiones que impliquen, como muy bien lo recalca usted, tranquilidad para la economía familiar. Le agradecemos. Necesita un giro de 180 grados, que es algo que el gobierno no está dispuesto a hacer lamentablemente, ¿no? Muy bien, agradecemos al señor Alonso Segura, ex ministro de Economía, por brindarnos estos minutos en RPP. Muchas gracias.